Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a este lugar. Y me encanta poder estar aquí. Al final, sabéis, a pesar de cosas técnicas que puedan pasar o impedimentos que sucedan, como hemos dicho en tantas ocasiones, la casa de Dios es el lugar donde la iglesia se reúne. Y la iglesia no son las paredes, sino que somos las personas. Así que, de nuevo, la iglesia Betel está en este lugar para celebrar el nombre de Cristo. En esta tarde quiero ir directo al texto, un texto que contiene una oración realmente grande. Así que no quiero leerlo, sino que quiero orarlo. Quiero orar ese texto. Está en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Si no falla eso, pues está también en la pantalla ahí para cada uno de vosotros. Dice así esta oración: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos fortalece mucho más de lo que nosotros podamos pedir cuando nos rendimos, cuando nos sometemos completamente a Él. Una de las cosas que me encantan en esta oración y que nos ayudarán a entender esta poderosa oración es que esta oración es trinitaria. Si os habéis fijado, se mencionan a los tres miembros de la Trinidad. Versículo 14, me arrodillo delante del Padre. Versículo 16, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas os fortalezca. Versículo 17, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. ¿Sabes? La forma más común de orar en la palabra, en la Escritura, es dirigir nuestras oraciones al Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo, aunque también es apropiado dirigirse a Jesús y dirigirse también al Espíritu Santo cuando oramos. Pero fíjate que esa oración está enfocada en nuestro ser interior, no en nuestros cuerpos. Muchas de nuestras oraciones, la mayoría de veces, tienen que ver con nuestra salud física, con aquellas cosas que nos preocupan, con las necesidades físicas. Pero al apóstol Pablo, si has podido escuchar atentamente, le preocupa más cómo estemos por dentro que cómo estamos por fuera. De hecho, todas las oraciones registradas por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión tienen que ver con la condición espiritual del creyente, no con la condición física. Aunque, por supuesto, no hay nada malo en orar por la salud, ¿no? Por la condición física. Pero la preocupación principal del apóstol Pablo es interna, no es externa. Muchas de nuestras oraciones, si somos conscientes de esto, creo que se podrían dividir normalmente en dos categorías. Solemos orar por evitar el dolor, ¿no? Si puede ser, Señor, me duele esto demasiado, pues haz que este dolor pare. Y la otra cosa por la que solemos orar es por el cambio de circunstancias. Señor, no me gusta esta situación que estoy atravesando, así que cámbiala, cambia el entorno, cambia lo que está sucediendo. Pero es interesante que no vemos orar al apóstol Pablo de esta forma, incluso cuando él se encuentra encadenado en la prisión. Otra de las cosas que vemos es que Pablo ora con mucha pasión. No sé si os habéis dado cuenta. Ora con mucha pasión. No está orando solamente con su mente. Vuelca su corazón en esas oraciones. Pablo oraba con fervor y también, si te fijas, con un sentido de urgencia. Pide que sea ya. Y otra observación es que esta oración está enfocada en la necesidad de poder. Necesitamos
ese poder del Espíritu. La palabra poder o fortaleza, fortalecer, se utiliza varias veces en ese texto que hemos leído. Y si la oración del primer capítulo pedía iluminación para que pudiéramos conocer el poder de Dios, esta oración pide poder, para que utilicemos el poder de Dios que tenemos a nuestra disposición. Y vamos a ver tres cosas en esa tarde, tres cosas acerca de esta oración. Vamos a ver la postura de la oración, vamos a ver las peticiones de la oración y vamos a ver el poder de la oración. En cuanto a la postura de la oración, la primera cosa que me llama la atención es la posición de Pablo. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Me arrodillo delante del Padre. Hay varias posturas que encontramos en las oraciones en la Biblia. Si te acuerdas, Abraham dice que se puso en pie, Génesis capítulo 18. El rey David se sentó en Crónicas 17:16, primero de Crónicas 17:16. Jesús cayó rostro en tierra cuando él estaba en Getsemaní, orando al Padre si podía ser que pasara de él esa copa, en Mateo capítulo 26. Y la postura general, la postura normal en la que solían orar los judíos era de pie. Cuando la situación era grave y la persona estaba destrozada o el que oraba quería demostrar humildad ante un acontecimiento extraordinario, entonces se arrodillaba. Porque arrodillarse representa humildad y adoración delante de Dios. Dice así el Salmo 95, versículo 6, venid, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Salomón, Esdras, Daniel, Jesús, Esteban, Pedro y Pablo tenían sus rodillas golpeadas por orar de esa forma. Ahora eso no significa que debamos arrodillarnos siempre, ¿no? Que vamos a orar, sino que debemos arrodillarnos en nuestros corazones. Nuestro corazón tiene que estar arrodillado delante de Dios. Podemos orar mientras caminamos. No sé cuántos lo hacéis. Hay caminatas de oración. Recuerdo que lo hacíamos algunos martes y tal vez sería interesante volver a salir a caminar por las calles de esta ciudad. Pero podemos orar caminando, podemos orar cuando vamos conduciendo, aunque te recomiendo que no cierres los ojos. Si vas conduciendo y oras, manténlos abiertos y pendiente del tráfico, pero puedes conducir y puedes orar también. Puedes orar mientras haces ejercicio, puedes sentarte, puedes acostarte, puedes orar de esa forma. Siempre que haya reverencia a Dios en nuestros corazones, va a estar bien. Y fíjate que Pablo se refiere a Dios como Padre. Y Pablo habla de Dios como Padre más de 40 veces en las cartas que él escribe. Y es que es así como enseñó Jesús a orar a sus discípulos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Y es que no hay otra descripción que se utilice con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento. En aquella cultura, esa palabra Padre tenía una connotación de intimidad, pero también de autoridad. Y si te acuerdas, era el nombre más utilizado por Jesús cuando él oraba. Sigue diciendo Pablo que él sabe esto, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es decir, Dios nombra a cada familia, lo que muestra su corazón por el hogar y la unidad familiar como el principal motor del discipulado. El papel de la iglesia es trabajar juntamente con los padres para que los padres podamos hacer discípulos jóvenes en nuestras casas. Fijaos que parte de la familia eterna de Dios, dice aquí, ya está en el cielo, mientras que otros de nosotros pues todavía estamos aquí en la tierra. Ahora, ¿sabes qué significa recibir nombre? ¿Sabes qué significa recibir nombre de parte de Dios? Porque podría parecer algo sencillo, ¿no? Pues mira, le ha puesto nombre y ya está. Pero ¿qué significa recibir nombre? En términos bíblicos se refiere a nuestra identidad y refleja la autoridad de aquel que pone el nombre. Por este versículo, hace años empecé a arrodillarme en mis tiempos de oración. Y no lo digo por elevarme o ponerme en una posición superior a nadie, porque también confieso que no lo hago todas las veces que oro, no tanto como me gustaría.
pero aunque no creo que sea la única manera de orar, me ha ayudado a acercarme y a centrarme a Dios con humildad, con reverencia. Así que si puedes y no tienes ningún impedimento físico, pues te recomiendo que te pongas de rodillas también para orar a nuestro Padre. Y vas a ver que Dios nos fortalece más de lo que podamos pedir cuando nos rendimos, cuando nos sometemos completamente a Él. Vamos a ver las peticiones de oración. Lo siguiente que vemos es a Pablo hacer 5 peticiones por los efesios. Y creo que estas mismas peticiones son buenas para que las hagamos también nosotros y podamos orarlas. Si nos fijamos bien, vamos a descubrir que estas peticiones no están aisladas, sino que forman partes como las piezas de un telescopio, ¿sabes? Con un telescopio que empieza pequeñito, donde pones el ojo y se va haciendo cada vez más grande. Pues algo así creo que es lo que está formando esta oración que podemos observar. Pablo ora para que seamos fortalecidos espiritualmente en lo íntimo de nuestro ser, algo que proviene de la entrega, de la rendición, del sometimiento, lo que nos va a proporcionar estabilidad y también una fe inamovible, una fe firme. Esta experiencia más profunda nos permitirá saturarnos, nos permitirá llenarnos de la plenitud de Dios. Y me trae paz ver que Pablo hace estas peticiones no según nuestra capacidad de recibir esto que estamos pidiendo, sino según la capacidad que tiene Dios de conceder eso y de poder darlo. En otras palabras, Pablo no quiere que experimentemos una porción insignificante de Dios, sino que saquemos del suministro ilimitado que no tiene fin de Dios. Dice que procede de sus gloriosas riquezas, o como dice en otras traducciones, conforme a sus riquezas en gloria. Si un multimillonario o la persona más millonaria que puedas conocer da de sus riquezas $10, si dona $10, entonces lo que está haciendo es simplemente dar de su riqueza, ¿no? Si da $10 de lo que él tiene, da de su riqueza. Pero si da $100 millones, entonces da conforme a su riqueza. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Sí? Eso es lo que Dios nos está diciendo a través de esta oración. Él no quiere darnos lo más pequeño, Él quiere dárnoslo todo. Pero hay una serie de pasos y cosas que nosotros tenemos que ver. Como lo hemos definido en otras ocasiones, gloria significa literalmente algo que tiene un gran peso, algo que es sumamente importante, significativo, que tiene un gran esplendor, brillo, belleza, algo de gran valor, algo de mucho honor. Y dice que la gloria de Dios es la suma total de todos los atributos de Dios. Tiene que ver con la fama de su nombre y representa su poder y su presencia. Así que quiero que veamos en los próximos minutos de qué se tratan cada una de estas 5 peticiones y que tomemos el compromiso de incorporarlas a nuestras oraciones también personales. Lo primero por lo que ora es por fortaleza. La primera petición en el versículo 16 es que Dios dé poder y fortaleza en lo más íntimo de nuestro ser por medio del Espíritu Santo. Dice así: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser. Fíjate que el Espíritu Santo, la manera en la que fortalece es en lo íntimo de nuestro ser. Dice el Salmo 138, versículo 3, en el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza, dice, en mi alma. ¿Te das cuenta? No está hablando de la fuerza física, está hablando de la fortaleza interior. La primera de las peticiones tiene que ver con nuestro ser interior, con fortaleza espiritual. Luego nos habla de entrega o rendición. Para que el Espíritu Santo nos fortalezca en lo más íntimo de nuestro ser, debemos estar totalmente rendidos a Cristo. Vemos esto en la primera parte del versículo 17. Dice, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. La oración de Pablo es que Cristo habite en nuestros corazones. Y estas palabras es una forma compuesta de dos palabras griegas que significan instalarse
y sentirse cómodo en nosotros. Instalarse y sentirse como en casa. En contraste de sentirse como un visitante. Es decir, hacer de tu corazón un lugar cómodo para Cristo. Hacer de tu corazón el hogar de Cristo. La oración es para que Cristo habite profundamente, haga de tu corazón su casa. Porque, ¿sabes? Es posible que Jesús esté en tu corazón, pero no en tu casa. Es posible que esté en tu corazón, pero que tu corazón no sea su casa. Jesús quiere ser más que un invitado en nuestras vidas, porque Él es el dueño y Él quiere que nuestros corazones se conviertan en su hogar. Así que la pregunta no es ¿cuánto tengo yo de Cristo?, sino más bien ¿cuánto tiene Cristo de mí? No cuánto tengo yo de Cristo, sino cuánto tiene Cristo de mí. La idea no es que Él nos tenga, sino que Él nos salve para gobernar y reinar en nuestras vidas. Nosotros somos lo que necesitamos que Él nos tenga, sometiéndonos a su supremacía, es decir, a su superioridad absoluta. Pablo resume la manera en la que Él se ha sometido a Cristo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, y lo hemos cantado hace un rato. Y dice, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Esa es la manera en la que Pablo se ha sometido a Cristo. Que llega a decir, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y en Colosenses el mismo Pablo escribe en capítulo 1, versículo 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Así que ora en primer lugar por fortaleza espiritual. En segundo lugar, por entrega, por rendición, por sometimiento a Cristo. Luego, después de orar por esa fortaleza y rendición, la tercera petición es por estabilidad. Y lo encontramos en la última parte del versículo 17. Dice, y pido que arraigados y cimentados en amor. Pablo mezcla sus metáforas para comunicar la importancia de profundizar en Dios, de profundizar con Dios. Al igual que un árbol echa raíces o debe echar raíces profundas en la tierra para encontrar alimento y ser estable, así los creyentes debemos echar raíces también en Cristo para poder estar estabilizados. Ahora, la parte más crítica de la estabilidad de un edificio tiene que ver con los fundamentos. Si los fundamentos están mal, entonces cualquier cosa que podamos construir sobre ellos no va a servir absolutamente para nada. Dice Jesús en Mateo 7, 24 al 25, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero con todo la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada en la roca. Y me encanta que esta oración que hace Pablo es para que los creyentes estén arraigados y cimentados en amor. El amor es la característica que define a los discípulos de Cristo. De este modo, todos sabrán que sois mis discípulos. ¿Sí qué? Si os amáis los unos a los otros. No tenemos un edificio propio ahora mismo, pero ¿creéis que eso puede detener la obra de Dios? Claro que no. ¿Creéis que eso puede hacer que dejemos de hacer discípulos? Tenemos que buscar nuevas maneras de hacer discípulos, pero no podemos dejar de hacer discípulos. Así que quiero animaros en esta tarde a que tomemos el compromiso de hacer discípulos, que aquellos que lleváis más años en la fe, consideréis el discipular a personas más jóvenes o no jóvenes, no importa, pero personas que sean nuevas en la fe, personas que hace poco que han conocido a Cristo Jesús. Toma ese compromiso y toma una de las personas que está en esta sala y ayúdala, acompáñala, llévala en ese discipulado. Hay muchas personas, como digo, que sois nuevas en la fe y podemos ayudaros poniéndonos también en contacto con alguien que esté un poco más avanzado, si queremos decirlo así. ¿Para qué? Para que puedas estar arraigado, arraigada, cimentado, cimentada en el amor. Luego en el versículo 18 y en la primera parte del versículo 19 descubrimos que la cuarta petición de esta oración
es para ser establecidos en lo espiritual sobre lo ilimitado del amor de Dios. Dice, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, el propósito, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Me encanta, me entusiasma ver que dice que quiere que todos los santos se apoderen de este amor divino. Y esto no se refiere a los santos, no está hablando de las personas super espirituales que han muerto, sino a creyentes que han sido apartados para Cristo. De esta manera es como nos describe en el Nuevo Testamento a los creyentes en la mayoría de ocasiones, que somos santos, que somos apartados para Dios, apartados para Él. Un santo en el Nuevo Testamento es un sinónimo de un cristiano. Y esto también nos muestra la importancia de reunirse regularmente para el culto, para el servicio y estar conectados con otros cristianos. Y podemos comprender mucho mejor podemos comprender esto mucho mejor cuando estamos en comunidad, dice, junto con todos los santos, junto con todos los santos. No estamos diseñados para estar desconectados de los otros discípulos. Hemos sido llamados para estar juntos. John Stott dice en su libro La Nueva Humanidad, que es el comentario que él tiene a la carta de los Efesios, dice así, dice, podremos comprender estas dimensiones del amor de Cristo, añade Pablo, solo junto con todos los santos. Por cierto, que el cristiano aislado puede saber algo del amor de Jesús, pero su comprensión estará limitada por su experiencia limitada. Y termina Stott diciendo, el cristiano necesita a todo el pueblo de Dios para entender el amor completo de Dios. En un esfuerzo por transmitir lo ilimitado del amor de Dios, Pablo intentó medirlo describiendo su inmensidad en 4 dimensiones, ¿no? Dice, ancho, el amor de Dios es tan amplio que alcanza a todas las personas, todas las naciones, todas las etnias, todas las razas, todas las necesidades, todas las preocupaciones y todas las situaciones. Así es de ancho. La semana pasada, mientras estábamos en el río y estábamos bautizando a estos 7 hermanos que bajaban a las aguas, yo estaba pensando en ese mismo momento, aunque no se los dije a ellos, obviamente, pero estaba pensando en la cantidad de personas que se estarían bautizando a esa misma hora en cualquier lugar del mundo, que estén en la misma franja horaria. O la cantidad de personas que iban a ser bautizadas ese domingo, porque en Estados Unidos, en Latinoamérica, pues cuando empezaba aquí la tarde, ahí empezaba el día. ¿Y cuántos hermanos habrán sido bautizados ya? También en aquel domingo, ¿cuántos estarán siendo bautizados en esta misma hora en la que nosotros estamos aquí? Incluso alguien me dijo, en estas aguas me bauticé yo. Y yo le dije, en estas aguas no, en este río, porque las aguas fluyen y ya no están, ¿verdad? No son las mismas aguas. Pero algunos se habían bautizado en ese mismo lugar con otras congregaciones. Y esto nos ayuda a pensar en la amplitud de los creyentes, en lo ancho que es ese amor de Cristo. Luego nos habla de lo largo. El amor incondicional de Dios existía antes de la creación del tiempo. El amor incondicional de Dios existía antes del tiempo y se extiende hasta la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente largo como para durar para siempre. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Dime si no hay algo más precioso que eso. Dime si no hay una verdad más profunda que podamos leer en las Escrituras en cuanto al amor de Dios hacia nosotros. Con amor eterno te he amado. Luego dice que es alto. Y esta palabra se usaba para hablar del cielo más alto. Significaba lo más elevado que se pudiera llegar. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevar a los que son salvos al cielo. Y luego nos habla de profundidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo como para alcanzar y rescatar al peor de los pecadores. Él puede salvar desde lo más bajo y desde lo más profundo que se pueda caer. Esta lista de dimensiones también se describe en el libro de Job, Job capítulo 11, versículos 8 y 9. Job, hablando de Dios, dice, son más altos
que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. Y el mismo Pablo le escribe a los romanos esto que creo que nos hace sentir atracción o que nos tiene que hacer sentir atraídos hacia la adoración. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Cuando miramos la cruz, vemos el amor de Dios desplegado en esa viga de forma horizontal, a lo ancho y a lo largo. La viga vertical muestra también la altura y la profundidad del amor de Cristo. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto te ama? ¿Lo sabes? ¿Cuánto te ama? Mira la cruz y lo vas a saber. Alguien lo dijo de esta manera. Le pregunté a Jesús, ¿cuánto me amas? Y Jesús contestó, todo esto. Y entonces extendió sus brazos y murió. Pablo oraba para que los creyentes conocieran el amor de Cristo, no solamente intelectualmente, sino también por experiencia. Su amor sobrepasa el conocimiento, es decir, excede, va más allá de lo que podamos pensar o imaginar. La mayoría de nosotros creo que entendemos intelectualmente que Dios nos ama, pero estamos llamados a experimentar también ese amor de Dios. La Nueva Traducción Viviente, que tanto le gusta usar a Gustavo, que él siempre la usa, la traduce de esta manera. Dice, es mi deseo que experimentéis el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces seréis completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y fíjate que el principio del versículo 19 parece una contradicción, ¿no? Dice, en fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Cómo podemos conocer un amor? ¿O cómo podemos conocer el amor de Dios si dice que sobrepasa nuestro conocimiento? ¿Cómo puedes conocer algo que sobrepasa tu conocimiento? ¿Cómo puedes comprender lo que es incomprensible? ¿Cómo puedes conocer aquello que no se puede conocer? Pues humanamente hablando no podemos. Pero Pablo no oraba para que conociéramos el amor que sentimos por Jesús, sino para que conociéramos el amor de Jesús. Al contemplar su amor, eso debería sobrecogernos y dejarnos con la boca completamente abierta. La quinta petición de Pablo es que los creyentes se saturen de la plenitud de Dios. Lo vemos en la última parte del versículo 19. Dice, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Tú te has parado a pensar esto? ¿Cómo podemos ser llenos de la plenitud de Dios? Es decir, ¿cómo podemos llegar a contener lo que es incontenible? ¿Cómo puede estar dentro de nosotros la plenitud de Dios? Es un pensamiento asombroso. Como creyentes, hemos sido creados para ser los contenedores de Dios. Él desea derramar su vida en nuestra vida y llenarnos hasta que seamos saciados. Un comentarista lo describe maravillosamente. Dice, estar llenos de Dios es una gran cosa. Estar llenos de la plenitud de Dios es aún mayor. Pero estar llenos de toda la plenitud de Dios, eso desconcierta completamente los sentidos y confunde el entendimiento. Porque algo que está lleno es algo que está rebosando. ¿Os suena esto? En el Salmo 23 dice el rey David, mi copa está rebosando, es decir, ya no cabe más, se sale, ¿no? Significa dárselo, entregárselo todo a Dios y no dejar nada para uno mismo. Nos sugiere una experiencia progresiva en la que pedimos a Dios que nos llene y que nos inunde con toda su plenitud. Y tengo una pregunta, sabes que siempre hago preguntas y las preguntas no son para acusarte, son preguntas para ti porque son preguntas también para mí. La pregunta es, ¿estás experimentando la saturación de Dios
con regularidad? Es decir, en tu vida diaria estás siendo llenado completamente y rebosando de Dios. ¿Lo estoy siendo yo? Eso es lo que Pablo estaba orando por los creyentes. Si no vives con este tipo de plenitud, el consejo del apóstol Pablo es que hagamos esta oración para nosotros y para otros creyentes también. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, lléname, para que mi vida sea vaciada completamente de mí y sea llena completamente de ti? Piensa en esa copa vacía. ¿Cómo sacas el aire de una copa vacía? ¿Cómo podemos sacar el aire de una copa vacía? Solo hay una manera, llenándola con otra cosa. ¿Cómo eliminamos la debilidad? ¿Cómo eliminamos el pecado? ¿Cómo eliminamos toda esa basura de nuestras vidas? Llenándonos de la plenitud de Dios. Esa es la respuesta. El Salmo 81:10 nos anima a orar grandes oraciones a un Dios que es grande. Dice, abre bien la boca y te la llenaré. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Abre bien la boca y te la llenaré. Y es que Dios nos fortalece más de lo que nosotros podemos pedir cuando nos entregamos y nos sometemos completamente a Cristo. Y por último, después de contemplar la emoción de experimentar la fortaleza de Dios cuando nos rendimos, podemos estar establecidos y saturados de toda la plenitud de Dios. Y a continuación, Pablo estalla en una gloriosa doxología de alabanza, cuando nos habla del poder de la oración. Versículos 20-21. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La teología, es decir, el conocimiento de Dios, tiene que convertirse también en doxología, o sea, en alabanza, en adoración, en algo práctico, algo que sale de tus labios. Una doxología, nos decía Adriana al inicio, es una palabra de adoración centrada en la gloria de Dios, como se ve en esta frase que dice a Él, ¿no? Que se usa en el versículo 20 y 21. Nos habla de la grandeza de Dios, es decir, que Dios puede hacer muchísimo más. Eso habla de lo grande que es Él. Nos habla también de la gracia de Dios y nos dice que su gracia siempre excede nuestra imaginación o nuestro pensamiento. Y nos habla también de la gloria de Dios. El apóstol Pablo ve la centralidad de la iglesia como el medio que puede ser utilizado por Dios para traer mucha gloria a Dios. En otras palabras, a medida que utilizamos el poder que se nos da en la iglesia, Dios recibe la gloria también en la iglesia. El alcance de su capacidad se ve en la manera en la que Pablo está construyendo esta parte final de esta oración. Y os lo he puesto también en la pantalla para que lo tengáis porque es muy curioso. Estamos analizando la forma gramatical en la que el apóstol Pablo escribía. Y si te fijas, hace una especie de pirámide, que la tenéis ahí también, aunque no se ve muy bien. Pero empieza así, en la punta está puede, ¿vale? El alcance de su capacidad se ve en esta manera en la que Pablo construye esta pirámide para describir las bendiciones sobreabundantes de Dios. Dice, el que puede, esa es la punta, el que puede hacer lo que le pedimos, el que puede hacer lo que pensamos, el que puede hacer lo que pedimos o pensamos, el que puede hacer todo lo que pedimos o pensamos, el que puede hacer más de lo que pedimos o pensamos, el que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, y termina, el que puede hacer mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o pensamos. Increíble, ¿no? La progresión. Me encanta este mensaje, me encanta la forma en la que Pablo escribe y nos va descubriendo, como decía, ese como telescopio, ¿no? De algo que se ve más pequeño y se va haciendo cada vez más grande. Y de todo esto que he estado compartiendo con vosotros esta tarde, creo que hay
4 pasos por lo menos que podemos llevarnos, ¿vale? 4 pasos prácticos que podemos hacer. Porque a veces predicamos y decimos, me ha encantado la palabra, pero ¿qué hago con ese? Bueno, espero que digas, me ha encantado la palabra, ¿no? Pero ¿qué hago con ese mensaje, no? Ha estado guapo, sí, pero ¿qué, no? O sea, ¿de qué se trata esto, no? Pues mira, la primera de las cosas que podemos pensar es que si no tienes ningún impedimento físico, te recomiendo que empieces a orar de rodillas. Por lo menos que lo pruebes. No sé si lo has hecho alguna vez. Como esto no se ve en la cámara, ¿cuántos habéis orado de rodillas alguna vez? No es de vergüenza, ni nada. Vale, muchos, ¿no? Hay otros que no. Así que los que no lo habéis hecho, os animo a hacerlo. Los que ya lo hacéis, pues continuad haciéndolo, ¿no? O retomad esa costumbre, o mejor dicho, ese hábito delante del Señor. La segunda cosa es que podamos orar esta petición de oración para nosotros mismos con regularidad. Es decir, a veces, no sé si os pasa, lo comenté la semana pasada en esa predicación que visteis en el canal de YouTube, porque no fue en directo, pero os dije que a veces me cuesta orar. No sé si a vosotros también os pasa. ¿Os pasa o no os pasa? A veces me cuesta orar y a veces, como decimos, se me va el pájaro. Yo me pongo a orar y me pongo a pensar en lo que voy a hacer mañana. O me pongo a pensar en lo que hice el otro día, o lo que haré esta noche, o cosas así, ¿no? Entonces, como os digo, al apóstol Pablo también le pasaba, y lo hemos visto aquí en este capítulo 3, que empieza diciendo, me arrodillo delante de Dios, pero luego suelta un parrafote y hasta el versículo 14 que hemos empezado a ver hoy no empieza esta oración que hemos visto en esta tarde, ¿no? Pero a veces, si nos cuesta orar, me dieron este consejo hace muchísimos años, y la verdad es que nunca me ha fallado y no te puede fallar a ti tampoco. Cuando no sepas qué orar, ora la palabra. Ora la palabra de Dios. No te vas a equivocar, no vas a fallar, no vas a decir palabras que piensas que no son, porque hay gente que se raya pensando, y si he dicho esto mal, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues dice el apóstol mismo también que tenemos al Espíritu Santo, que Él, lo que dice ese versículo es que traduce nuestras oraciones delante de Dios, ¿no? Así que no te preocupes de orar mal, pero si a veces no sé qué decir, ¿no? Te sientes seco. ¿Cuántos os sentís secos? Yo me siento seco, voy a beber un poco de agua. Pero no de agua de esta. ¿Cuántos nos sentimos a veces secos espiritualmente? ¿A cuánto nos pasa que durante la semana sentimos como una desconexión de la iglesia, ¿no? Pues qué guapo estuvo todo el domingo y mañana qué, ¿no? Pues ora de rodillas y si no sabes qué orar, ora esta oración. Vete aquí a Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21 y de rodillas ora delante del Señor. Ora esta oración también por otras personas. Pon sus nombres en la oración. Cuando estés orando por tu esposo o por tu esposa, puedes orar o por un amigo, o por tus hijos, o por tus compañeros de trabajo, o por tu pastor. ¿Sabéis que se puede orar por los pastores también? Ora por tu pastor y di, fortalece al Pablo, concédele fortaleza. Padre, te pido que nuestro pastor se rinda completamente delante de ti, para que tú puedas estabilizarlo, para que puedas establecerlo. Llena a nuestro pastor con toda tu plenitud. Es una buena oración, ¿no? Pero no quiero ser egoísta, puedes orar eso por cualquiera de los que tienes a tu alrededor, ¿vale? Solo he dicho que podemos poner el nombre de otras personas también. Uno de los consejos o pasos prácticos de esta predicación es esa. Ora esta predicación por otros. Y por último, piensa en una situación imposible en este momento y elige confiar verdaderamente en nuestro gran Dios. Como hemos dicho en tantas ocasiones, no significa que Dios nos va... No es el genio de la lámpara, ¿sabes? No lo frotas y ¿cuántas oraciones me quedan? 3 deseos. Venga, a ver si me concede este también, ¿no? No, cuando dice que Él nos va a dar todo, está hablando de todo aquello que tiene que ver conforme a su voluntad. Pero hay cosas que a nosotros nos parecen imposibles, que a Dios eso en verdad, ¿sabes? Le da risa. A Él le da risa. Hay cosas que nosotros nos preocupamos tanto, que Dios las ve y creo que le hacen gracia. Pero hay algo a lo que te enfrentas que parece que va más allá de cualquier esperanza que puedas tener. Pues entonces es tiempo de orar esta oración que es realmente grande.
Para terminar, quiero terminar con algunas preguntas. ¿Cuántos hemos invitado a Jesús a habitar en nuestro corazón? ¿Cuántos hemos invitado a Jesús a habitar en nuestro corazón? La pregunta es, ¿nuestro corazón es el hogar de Dios? ¿Es su hogar o Él es un invitado? Porque a veces puede pasar esto. A veces puede pasar que somos convencidos por una predicación, somos convencidos por la palabra de que debemos entregar nuestras vidas realmente a Cristo y lo entendemos, ¿no? Y esto baja también aquí, lo comprendemos y queremos vivirlo. Y le decimos a Dios que Él entre en nuestra vida. Pero le decimos que Él entre a una especie como de mochila que nosotros llevamos, ¿no? Y nos lo echamos ahí y seguimos caminando en nuestra vida. Pero eso no es lo que quiere Jesús. Cuando te pregunto si has invitado a Jesús a que haga de tu corazón su hogar, lo que te estoy preguntando es si realmente te has rendido a Él. Porque hay mucha gente que cree en Jesús, ¿sabes? No solamente los evangélicos o los protestantes. Hay mucha gente que saben que Jesús existió y que Él murió en una cruz. Pero falta lo más importante, que es confesar a Cristo con sus labios. Que es decir, yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Y esa es la pregunta, no sé si escuchó en el río la semana pasada, porque entre el frío que me estaba muriendo, pensé que eran los últimos bautismos que yo iba a hacer, porque se me estaba congelando la parte de la cintura para abajo, ya no me sentía las piernas realmente, lo digo en serio, cuando salí las tenía lilas, las tenía moradas, pero estaba allí pensando, bueno, Señor, si esto es lo último que quieres que haga, pues está bien. Pero a los que estaba bautizando les pregunté, ¿has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador? Y ellos contestaban sí. Y a otros les preguntaba, ¿has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Has recibido a Jesús como el Señor de tu vida? Porque os digo esto, ¿no? De nuevo, podemos invitar a Jesús a nuestro corazón. Y a veces me imagino que, ¿sabes cómo me imagino nuestro corazón? Me imagino como nuestro piso, o nuestra casa, o nuestro apartamento, dividido por habitaciones, ¿no? Y hemos invitado a Jesús, y Jesús ha entrado al recibidor y ha dicho, me gusta cómo lo tienes, está guapo, está bien decorado. Y Jesús sigue avanzando y dice, me gusta también cómo tienes el comedor. Y sigue avanzando, ¿no? Y dice Jesús, me gusta también cómo tienes esta habitación. Pero hay un momento en el que Jesús dice, ¿sabes? Hay un armario que tienes ahí que no me gusta mucho. Y ese armario hay que ordenarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que hacer algo. Vamos a abrir ese armario, pero puede ser que digamos, ¿sabes qué? Deja ese armario, que ese armario ya lo ordeno yo, ¿vale? Tú en el comedor, en la sala de estar, en la habitación, bien, pero el armario, déjalo. Y eso significa que Jesús es un invitado a nuestro corazón. Significa que todavía nuestro corazón no es de Él. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que cada una de las habitaciones sea de Cristo. ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que coger la Escritura. ¿Sabes lo que es la Escritura? Lo que pagáis hipoteca y esas cosas. Coger la Escritura de nuestro corazón. Tenemos que ir al notario celestial, ¿vale? Que es el mismo Cristo Jesús también, y decirle, tacha el nombre, ya no quiero que esté a mi nombre, mi corazón. ¿Se entiende? Quiero que esté a tu nombre. Esto que es mío, ya no lo quiero. Es tuyo. Es tuyo. Toma mi corazón completamente. Ponlo a tu nombre. No quiero que seas mi invitado. Quiero que tomes completamente mi corazón y lo hagas tuyo.